Hola, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Vamos a arrancar con nuestra sesión la tarde de hoy y vamos a comenzar, ¿no? Como lo hemos hecho nuestras últimas sesiones, pues, a través de avisos. Sí. Oye, voy a comenzar con este. Ya les había mencionado, ¿no? Al respecto de esta publicación llamada La Boletina y quedé con sus compañeras que esta semana también lo estaría divulgando, si ellas me lo solicitan. Emma y Daniela, pues lo seguiré haciendo, ¿no? Ellos están en el grupo del miércoles, ya me ubiqué bien. Y les comparto que si en algún momento intentaron ingresar a través de este código QR, el código QR se modificó por lo que entiendo, creo que se actualizó o algo así por el estilo, que fue lo que me explicaron. Y pues bueno, ya con esa actualización, pues se modificó todo lo demás. ¿Sale? Entonces, en un momentito les voy a compartir el código, ¿sí? Y ojalá pues le puedan darle un vistazo. Acuérdense que es actividad, trabajo de sus compañeras y que pues, en ese sentido pues también es importante, ¿no? Que nos apoyemos mostrando y revisando, ¿no? Las cosas en las que estamos trabajando. Denme un segundo porque les voy a compartir otros materiales. Ah, es cierto. Se me olvidó, pero bueno, yo creo que así lo podemos. Pediría a alguien a ver si me apoya ahorita, buscando los links, para no quitar ya la presentación y tratar de ahorrar la mayor cantidad de tiempo posible. Y ahorita les digo exactamente de qué, a ver si alguien me puede apoyar. Les comparto los gráficos, les comparto el código QR de la boletina. Ahí están. Si por favor alguien me ayuda confirmando de que lo pueden descargar. Les voy a compartir las diapositivas de la sesión de hoy. Campos de acción, no. Les voy a compartir un libro, Teoría. El proceso de la comunicación es teoría de la comunicación. Es uno de los libros considerados fundamentales para el estudio de la ciencia de la comunicación. Es un libro pues, ya bastante viejo, pero interesante. Muchas cosas pierden su vigencia a partir de la llegada del Internet, e incluso cosas que se publicaron no sé, a principios del siglo pasado, de este siglo, ya con el Internet, pues, no sé, 5, 6 años después dejaron de ser vigentes por la transformación que estaba aconteciendo. Les voy a compartir otro libro. Se me olvidó compartirles un libro. Les voy a compartir varios libros mejor. Voy a compartir uno de Norbert Elias. Ese es otro que les voy a compartir, que es Sociología Fundamental. Si alguien puede descargarlos y ver. ¿Qué otro? Campos de acción. Las diapositivas de los campos de acción, de los campos de acción de diseño y teoría de la comunicación. Ahí están. Por favor, ayúdenme, ¿no? Verificando que puedan descargar y abrir los archivos. Y bueno, eso es lo que tengo. Bueno, Sí les se voy a le puede. pasar. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Yo, profe Itzel. Itzel, gracias, Itzel. Qué amable eres, muchas gracias. Les voy a compartir una guía. Cargué de una aplicación llamada Rock Content y se llama Guía Completa de Marketing. No sé para qué, pero se las voy a compartir. Acabo de compartir a los grupos que tienen que ver con la cuestión de mercadotecnia. Bueno, será el siguiente semestre. Ya se empieza a platicar de mercadotecnia desde este semestre para aprovechar los temas y que puedan tener un poquito más amplia la visión sobre ello. Y ahorita que veo esto, les comento, obviamente lo que yo les comento no es oficial, por favor. ¿Sí? Se acabó de aceptar, creo que fue la semana pasada,
que el 1 de octubre de cada 6 años, es decir, específicamente cada que venga el cambio de la banda presidencial, no va a haber clases, si, obviamente si cae en día hábil. Ujú. Y como fue aprobada la semana pasada, pues probablemente, sí, creo que es un hecho que en las escuelas de la SEP no va a haber clases. Ujú. Por ahí me enteré que no va a haber clases en algunas prepas o en las prepas y en algunos CCHs o en los CCHs. Entonces, hay posibilidad, lo aclaro, es una posibilidad de que oficialmente no tengamos clases nosotros, pero hay que esperar a que nos den el aviso oficial. Si dan el aviso oficial, pues, por favor comuníquenselo. Ujú. Y ya no nos veríamos porque es oficial, tendría que hacer el anuncio la facultad, entonces pues no nos veríamos en caso de que suceda. Si no sucede eso, ¿sí? Pues nos vemos normal, ¿vale? Y ya lo que haría es, en caso de que si nos vemos normal, pues no sucede nada. En caso de que sí, voy a compactar los temas. Yo creo que los voy a compactar cuando estamos hablando de teorías, ya que las teorías de todas maneras, bueno, vamos a ver otras, definitivamente, pero creo que ahí podría caber el hecho de poder compactar, ¿sí? Los temas y que no tengamos gran afectación. Ujú. Pues bueno, dicho eso, entonces, dice Álvaro, dice, se supone ahora es feriado, tampoco se trabaja o se paga como feriado. Sí, como ya fue, o sea, ya está ahí, ya es ley. Es correcto lo que dice Álvaro. Ya nada más que hay que esperar. Acuérdense que la UNAM es autónoma, ¿sí? Por eso hay que esperar. Yo sé que dirán, pues sí, pero el CCH y la son de la UNAM. Sí, 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 pero nos tenemos que esperar de todas maneras. ¿Salen? Aguantamos. Pues tienen que avisarnos, pues ya, ¿sí? Tal vez mañana, por muy tarde. Ujú. Aunque pues podría ser hasta el mismo lunes. Ajá. Y de igual forma, si conocen a alguien que esté en la administración, pues igual algún académico, pues pregúntenle. Si saben algo al respecto, eso ya se comentó en un grupo de WhatsApp en el que participamos algunas maestras y solamente quedó en eso, ¿no? Pues hay que esperar el, el anuncio oficial para que eso se haga válido, ¿va? Entonces nada más les comento, estamos ahí al pendiente. Ujú. Porque obviamente pues, si ya tienen claridad en que va a haber o no haber clases, pues ya sabrán cómo aprovechar ese tiempo en caso de que no hubiese clases. Pues bueno, ahí están los anuncios. Hubo algunas actividades. Ah, me salté esto, ¿verdad? Sí, es cierto. Les iba a comentar que no, sí hubo actividades para compartirles, pero la mayoría que publicaron pues eran para ayer, para antier, para hoy, para mañana, entonces pues ya no tenía mucho sentido compartirlas. Creo que es importante que tengan tiempo para, obviamente, pues, si quieren tener alguna posibilidad para planear. También ayer fue esta visita de Damián Alcázar. Quién sabe si alguien habrá de ustedes habrá tenido oportunidad de asistir. Pues bueno, les dejo actividades para participación. Entonces, por ahí copien, ¿no? El link, se me borró hace ratito copiarlos. Copien el link o entran directo. Esto está en el canal, donde cuando me llegan a solicitar alguna sesión, y si la tengo, pues se las comparto. Ajá. Entonces, así se llama, Clásicos de la TV Cultural de Canal 22, ahí póngale canal completo. ¿Sí? Marshall McLuhan. Este es un video que dura más de lo que les había dicho, pero vale la pena. Ujú. Realmente es difícil conseguirlo. La grabación la hice hace un buen de años
Fue en una videocasetera, nada más para que se den una idea. Fue hace muchos años. Entonces me enteré que andaba McLuhan ahí en el canal 22. Bueno, una repetición de algunas entrevistas y demás. Y hasta la fecha de hoy, salvo para algunos académicos, ¿sí? Salvo esas personas, McLuhan sigue siendo el referente en la teoría de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son fundamentales para la formación de profesionales como nosotros y los publicistas, ¿sale? Entonces, ahí da una explicación, es una teoría, pues una teoría eh, muy bien explicada, muy sensata, lo cual nos ayuda a construir explicaciones sobre la toma de decisiones en relación a los medios de comunicación. Y aunque es muy viejo, McLuhan se considera una de las personas que previó la aparición o la llegada del Internet, ¿no? Y toda esta revolución, y se le cataloga como visionario. Entonces está en el canal que utilizo para subir algunos materiales, después obviamente los borro. Este lo voy a dejar ahí. Mientras no me diga alguien de Canal 22, ¿sabes qué onda? Pues estás volando información. Y por eso le puse ahí Canal 22. No es mía, pertenece a esta televisora. Entonces, salvo eso, pues la tendré que bajar y si no, pues bueno, ahí se quedará. ¿Sí? Dura eso. Si no quieren ver completa, ¿sí? Empiezan a ver a partir del minuto 8 con 30 segundos. Ujú. Ahí estarán en el primer Congreso de Comunicación que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero, en el año de, si mal no recuerdo, 1974, octubre de 1974, si no me equivoco. Ujú. Y va a hacer alguna cantidad de aseveraciones muy importantes sobre los medios de comunicación. Pues bueno, ahí está una actividad, ya saben, terminan su apunte de hoy con las conclusiones, colocan actividad para participación, si este les favorece, que yo les recomiendo, véanlo, aunque no necesariamente sea para participación, véanlo, está muy interesante y les doy otra posibilidad. ¿Sí? Actividad para participación, axiomas de la comunicación, la escuela de Palo Alto. Entonces, como corrientes, como escuelas, algunas van a abordar algunas problemáticas de la comunicación, ¿no? Y esas problemáticas pues, van a estar establecidas, van a establecer algunas teorías. Ujú. Nosotros no vamos a ver esta cuestión por escuelas, solamente rescaté algunas teorías que son fundamentales para la explicación de estos procesos, del impacto que tiene el medio de comunicación y el conocimiento sobre los receptores, ¿no? Que se van a establecer a través de determinadas conductas, es decir, la identificación de cómo literalmente nos desarrollamos en o ante, ¿sí? Los medios de comunicación y otras cosas. Bueno, aquí Carlos nos comparte el link. Este será el de aquí está el de los axiomas. Eh, Aquí, en este caso, Carlos, si nada más checa si está. No, déjame checarlo yo. Y ahorita ya les digo si es mejor. Porque si no, ahorita en lo que le echo la bronca. Y agradezco mucho, Carlos. Muchas gracias, Itzel. Sí. Tienen participación. Van a sacar, creo que 10 con pura participación. No, no es cierto. Tienen que entregar sus apuntes, ¿eh? Se vayan a confiar. Sí, o sea, así como van. Sí, porque si no, ahorita ya y después me van a decir, te dijo, y sí, sí lo dije, pero ya corregí, ¿va? Es este. Sí. Muchísimas gracias, Carlos. Ahí está. Ah, bueno, yo lo estoy viendo, entonces no lo están viendo. Sí, es este. Sí, ahí está. Es correcto el link. ¿Vale? Entonces ahí pueden ver. De verdad se los recomiendo mucho. ¿Sí? O será que soy fanático de este teórico. Mis amigos se burlaban de mí y me pusieron McLuhan. El autor es McLuhan y a mí me decían McLuhan. Sí, se reían mucho de mí. Bueno, sí, bueno, no se reían, no se burlaban. O sea, les hacía, como era el más chavo para ese grupo,
Entonces, como que yo les daba ternura. Porque siempre decía, y McLuhan dijo, ¿no? Y McLuhan. Entonces, pinche McLujita. Así me decía. Pero estábamos entre cuates, no era ofensivo. El otro es este, ¿no? Que también nos compartió Itzel, ¿no? Y lo mismo, quieren agregar los dos, está muy bien, quieren agregar uno, ¿sí? Y si no quieren agregar nada, pues bueno, no, acuérdense que esas actividades son para participación. Ya les comenté de la boletina y vámonos sobre el diseño y la teoría de la comunicación. Y entonces, nuestro objetivo será analizar el proceso comunicativo, ¿sí? Y cómo aplica en el diseño de la comunicación visual. Yo les platiqué cuando hablamos sobre los elementos y los fundamentos, que había que distinguirlos. Uno de ellos, porque los elementos es parte de la explicación de la teoría, del diseño, y en el caso de su profesión, pues bueno, va a aparecer uno de los fundamentos más importantes, que es el de la teoría comunicativa. Desde mi punto de vista, la teoría de la comunicación debería de enseñarse desde el primer semestre hasta el octavo, o cuando menos durante 2 años, 3 años, por la implicación que tiene dentro de su formación y el tipo de expectativas que platicamos la semana pasada, ¿no? ¿Dónde se ve al profesional del diseño? Pues bueno, ahí se ve en muchísimas partes, precisamente porque hay un conocimiento sobre las teorías y las aplicaciones que van a tener las diferentes teorías. Entonces, cuando ustedes tal vez... Disculpe, profesor, Sí, Daniela, ¿cuál era el tema? ¿Cuál es era que el nos tema? Es que perdemos. fui a lavarme las manos. Sin problema, sin problema. Eso Ah, sucede, ok. normal, ¿eh? Sí, no se preocupen. Sí, pues a veces hay que ir por un vaso de agua, cualquier cosa. Sí, no sucede nada. El diseño y la teoría de la comunicación. Entonces, estamos hablando de nuestro diseño, diseño y comunicación visual, y ahí está implícito, ¿no? Que pudo haberse llamado la sesión, ¿sí? Diseño y comunicación visual, y nos asentamos sobre la comunicación, pero ya teníamos una clase, ¿no? Que era diseño y comunicación visual. ¿Sale? Bueno, entonces resulta que donde conozco esta pirámide, que en realidad no existe de esta manera, en el planteamiento de Maslow, el management, según Maslow, que es un texto que, que desarrollaron las hijas de Abraham Maslow, una vez que su papá ya no estaba en este mundo terrenal. Entonces, a partir de sus apuntes y demás, pues lograron sacar esa publicación, una publicación brillante. Y alguien, pues sí, con un buen sentido, hará la propuesta gráfica de la pirámide. Y tiene mucho sentido. Hay una base, ¿sí? Sin esto, ¿qué es lo que pasaría, ¿no? De forma repetitiva, de forma continua. Sin este elemento A no podemos llegar al elemento B, que esa sería la idea, ¿sí? Y que obviamente desde el pensamiento de Maslow, esto llevaría a la realización del individuo. Maslow, desde la psicología, eh, pero esa psicología, ¿sí? De las personas en el ámbito laboral, ¿sí? Es que va a generar ese tipo de propuesta, ¿no? A Maslow lo vamos a encontrar, esa psicología en la parte del desarrollo individual, del desarrollo personal y del desarrollo del individuo, de la persona dentro de una organización. Entonces, Maslow va a colocar estas jerarquías, que es así como le va a llamar. Entonces, las jerarquías dicen que si esto, por eso es la pirámide, ¿no? Esta es la base. Si no cumplo con esto, no puedo pasar a los siguientes niveles o estadios. Desde luego que estas situaciones pueden variar. ¿Por qué? Por cuestiones culturales, ¿no? Por motivaciones diferentes, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar una serie de, apúntenle por ahí, de factores asociados. Esos factores son los que se van a asociar con algo que se conoce como un rendimiento, un desarrollo, un desempeño. Ujú. Entonces esos factores, ¿sí? En primera instancia, pues están en
la parte de las cuestiones fisiológicas, es decir, lo que yo necesito para vivir. ¿Sale? Y dice fisiológicas o básicas, es decir, que si no cumplo con algo de esto, pues no existo, ¿sí? Ya no podré existir. Y pasamos al otro barrio. Ujú. Entonces, primero necesito, obviamente, para encontrarme bien, para trabajar, para ser pues, productivo, que es la palabra que se utiliza contemporáneamente, pues entonces tendré que alimentarme, pero no con cualquier cosa, tendré que alimentarme bien. Entonces la dieta pues tendría que ser balanceada, es decir, que si me pagan bien, pues tendré esa alternativa. ¿Sí? El factor, el fenómeno que Mary Parker, por ejemplo, va a proponer, es un personaje, una personaje brillante que va a trabajar precisamente con el humanismo, pues, va a observar ese tipo de fenómenos. Ujú. Que las personas pues, deben de ganar bien para poder alimentarse bien y vivir bien y que esto obviamente nos permite ir obteniendo, ir avanzando, ¿no? En nuestras vidas y pues llegar a algo que es lo que se estaría persiguiendo, que es la plenitud. Ujú. No es la felicidad, ay, ¿cómo decirles? Eso se trabaja mucho en los medios, porque pues es algo pues, que constantemente estaremos persiguiendo porque no podemos mantenernos en un estado de excitación o de alteración emocional cargada hacia la alegría y la satisfacción, sino la plenitud es en donde vamos realizándonos, que ese es el enfoque que va a tomar Maslow. ¿Sí? El manejo de las emociones, ese es su negocio. Manejar nuestras emociones, son formas en las que pues buscan cómo controlarnos, pero ese no es el sentido de la explicación, sino el sentido de la explicación es ahora cómo esto se aprovecha precisamente en el mercado. Ese es el sentido, cómo se aprovecha o lo vamos a aprovechar en los factores sociales. Ahora, nosotros hemos visto hasta el momento, platicamos de los campos de acción. ¿Vale? Entonces, ya no son 11 campos de acción. Mariano, ¿sí? Hizo una aseveración interesante. Entonces dijimos, pues ahora son 12 campos de acción y los vamos a colocar en dos grandes terrenos, esos 12. En un lado vamos a tener el social, que por el humanismo del que estuvimos hablando y demás, por nuestra legislación, pues sería más importante, por formación. Uh-huh. Y el otro, que es complementario, ¿sí? Lo vamos a encontrar en el ámbito comercial. ¿Sale? Es complementario porque pues, esto es lo que sucede y es donde vamos a encontrar las mayores oportunidades laborales. Esto quiere decir que estos conocimientos los voy a aplicar hacia ambos casos. Es decir, que hay necesidades fisiológicas, hay campañas sociales para que la gente pueda vivir mejor. Sí, de hecho hay acciones sociales, ¿no? Una de esas acciones sociales se generó en un gobierno priista y se llamó Infonavit. Ujú. Todo esto bajo el impulso internacional de las diferentes movilizaciones que abogan por los derechos de las personas trabajadoras. Es una acción social. Y obviamente ese es el Estado y la robustez del Estado que les permite hacer diferentes cosas, ¿no? Crear universidades que sean públicas y que no cuesten, una función de los estados. ¿Sí? Al menos eso se cree hasta algún tiempo, después se dejó de creer en eso y parece que el mundo quiere revirar nuevamente hacia ese entendimiento. Los hospitales, ¿sí? Los servicios de salud, aunque no son buenos necesariamente, o no tan buenos como uno quisiera, o como uno esperaría, o como la expectativa estaría planteada, pues bueno, existen, ¿sí? Los sistemas de salud, hay personas que estarán sumamente agradecidas con un sistema de salud y hay personas que no. ¿Sí? Pero al final de cuentas eso sucede en todo, ¿no? Veo videos que son extraordinarios y ahora sí la gente se queja. Entonces, creo que esa parte de la queja siempre va a existir, a alguien no le va a gustar algo y se acabó. ¿Sí? Pero lo que buscamos obviamente es la tendencia y la tendencia es en qué dice la mayoría, que eso es lo que estadísticamente siempre vamos a buscar, sea en un ámbito u otro. Y en diferentes agencias, en diferentes lugares, cuando hay una problemática,
de comunicación, una de las cosas a las que siempre nos asomamos es a esto. ¿A dónde vamos a ubicar esa problemática? Si es necesidad de seguridad, dice aquí vivienda. Ah, pues la vivienda. Estamos en una campaña política. Y si estamos en una campaña política y hay un anuncio, perdón, un déficit de vivienda, pues, ¿qué es lo que voy a decir en la campaña política? Pues casas para todo mundo. Es un discurso. Ujú. El discurso no necesariamente va a estar asociado con la verdad o con la realidad, que es ahí cuando, pues, descubrimos, después de que votamos, que algunas personas mintieron. Ujú. Y que no necesariamente tiene que ser el candidato o la candidata, sino son las personas que están detrás de las estrategias. Pero esto es lo que se busca. Se busca esto porque sigue siendo funcional, aunque algunos elementos van a aparecer de manera constante, otros se modificarán, cambiarán de posición, dependiendo obviamente de la cultura, dependiendo de las condiciones, de la transformación social, ¿sí? Y de diferentes aspectos. Como por ejemplo, si de este año a 5 años este país llega a ser una potencia y el nivel de vida de las personas se modificó radicalmente, pues tendríamos que revisar ciertos ajustes, ¿no? O realizar ciertos ajustes en relación. Entonces, la comunicación, ¿sí? Va a ir dirigida, dependiendo, ¿sí? De los conceptos que ha identificado Maslow, ¿sí? Lo mejor es leer directamente a Maslow, desde luego, ¿sí? Pero estará presente la pirámide de Maslow. Entonces se ubica el tema, se determina en qué escala está, porque esto incluso pues, nos habla también de las clases sociales. Ujú. Si aquí nos ubicamos, en el caso de la mercadotecnia, pues dirá la mercadotecnia en dónde está la distribución de los recursos. Entonces dirá, hará estudios o ya los tiene hechos. Y si ustedes se asoman en internet, en el semestre pasado les compartí un estudio bien bonito ahí en Mercadotecnia, en donde viene en qué gasta su dinero las personas de acuerdo a el ranking que se tiene sobre ingresos, ¿no? Entonces estábamos clasificados por letras A, B, C, D, y por ahí es alta, sí, clase alta, clase media media, clase media baja, clase baja. Ujú. Se establecen rangos de ingresos, posiblemente cómo está distribuida esa población, y esas son informaciones que se utilizan para direccionar las comunicaciones, ¿no? Y dentro de ello, obviamente, el tipo de medio de comunicación que se utiliza. ¿Sí? Desde cuántas televisiones se tiene, para eso a veces son, o se estudian se hacen más bien, se realizan los estudios socioeconómicos y entonces se pueden crear nuevos productos, ¿sí? Diferentes tipos de oferta, ampliación de los mercados, etcétera. Pero también es muy importante, porque estamos diciendo que esto es lo más importante. Pues bueno, esto también nosotros lo vamos a llevar, pero con un enfoque. Aquí no queremos ver, ¿sí? Hacia dónde se va el dinero, sino cómo se pueden generar, desarrollar políticas que puedan ayudar a ciertas personas, estrategias de comunicación que puedan resolver problemáticas de ciertas personas, que ese va a ser el enfoque social, a diferencia del enfoque mercantil, ¿sale? Para términos de medios de comunicación, sí es muy importante revisar qué es lo que sucede. Sí, no pude encontrar el 2024, desconozco si este sea del 2024, incluso en el artículo que revisé, sí está publicado en el 2024, pero por ahí del mes de febrero, este, y algo que tenemos que observar, por ejemplo, hay personas que se resisten, ¿no? A seguir hablando de la televisión y de la radio como si fuera como si siguiera siendo lo más revelador, ya no lo es, ¿sí? Es completamente un hecho. Se habla, por ejemplo, de la quiebra ya de TV Azteca, no sé si sea completamente real o tendrán que inyectarle dinero, no sé qué vaya a suceder, pero eso es un fenómeno que se está dando presente con los medios tradicionales. ¿Sí? La radio, por ejemplo, no ha acabado de extinguirse debido a que muchas personas llegamos a pasar mucho tiempo
en el vehículo. Y una de las alternativas, ¿sí? Para estar en el vehículo es escuchar la radio. Es una de las alternativas, aunque no necesariamente lo sea. Y también nos permite esto darnos una idea de qué es lo que está sucediendo. Cuando ustedes están o yo estoy enviando un mensaje de WhatsApp, cuando estoy realizando una búsqueda, viendo un video, etcétera, 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 ¿sí? Esto es lo que va a suceder en un minuto. Ujú. Acá, por ejemplo, en el ámbito mercantil, meten, ¿sí? A las empresas, ¿vale? ¿Cuántas transacciones se están desarrollando en torno a? Y entonces, el, el factor de lo que había explicado, que ahorita lo vamos a retomar, emisor, mensaje, receptor, lo que me dice es dónde está este receptor. ¿Sí? Son los estudios de donde se parte. ¿Sí? Se suele ir a estudios de caso, cuando se tiene una problemática, es un consejo que les doy. Si de repente tienen un problema laboral, ¿sí? Me refiero a les llegó chamba y no saben qué hacer, se meten a internet, le dan a una de estas inteligencias artificiales, ¿sí? Que les recomiende un estudio de casos sobre algún tema, ¿sí? Y en un momento extremo en donde no exista en español, en el idioma que te lo arroje. Después le pides que te lo traduzca. Ujú. O sea, algo así, o el traductor y copiar y pegar, no importa. El asunto es que tienen que resolver y que deben desarrollar esa habilidad. Y el hecho de que hayan ido a una universidad o que tengan muchos años de experiencia no significa que conozcan absolutamente todas las problemáticas. De repente nos llega una situación de una problemática y pues tenemos que buscar las maneras, ¿no? Lo que tenemos que aprender es cómo buscar las soluciones, ¿sí? Eso es una recomendación. Siempre tenemos que buscar cómo resolver. Entonces les paso alguna idea, ¿sí? Los estudios de caso nos salvan muchas veces. Está toda la metodología, a veces aplican instrumentos como encuestas y demás cosas y nos puede dar una muy buena idea, una idea muy clara de lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces, en este sentido, ¿sí? Se ve la actividad en redes sociales, por ejemplo, y que nosotros podemos identificar cuántas personas están ahí, ¿sí? La cantidad de personas, los rangos de edades de las personas, e incluso dónde están ubicadas las personas. Eso lo hace el marketing geográfico, ¿sí? Ubicar todo eso. En el sentido de los medios de comunicación, entonces estos medios de comunicación se van a dividir en ATL, above the line, below the line y el through the line, ¿no? Que es arriba de la línea, abajo de la línea, ¿sí? Y a través de la línea. Esto es más o menos así. ¿Sí? Arriba de la línea están los medios llamados medios tradicionales. No me acuerdo si fue en este grupo donde comentaron que si lleva uno para grupos más amplios o más pequeños. Esto es un poquito complicado de definir esa situación. Entonces, generalmente se habla de medios tradicionales, radio, televisión, prensa, etcétera, y los medios electrónicos. Lo otro es complicado porque ciertamente hay televisión que tiene cobertura nacional, pero también hay televisiones y radios locales. Entonces, ahí es donde sería un poquito difícil, ¿no? Esa categorización a partir de el poder llegar a un público mayor o a un público menor. Ujú. Entonces, por eso se hace la división entre medios tradicionales y medios no tradicionales. Y estos son términos que se utilizan. Por ejemplo, la gente que se dedica a la publicidad va a hablar de una campaña ATL, BTL, TTL. Ujú. Entonces, probablemente digan ATL y cosas así. ATL, ¿no? Y TTL o algo así. Entonces, nada más es literalmente, cuando estén trabajando, pues nada más es que puedan asociar. Entonces, sí, de repente, sobre todo, si tengo que mencionarles, pues cuando salí yo de la universidad, el inglés pues llevaba el de la secundaria, ¿sí? Y obviamente pues mal. Ujú. Y cuando escuchas estas cosas, pues sí,
tiemblan las piernas porque además pues no era como ahora, te metes al celular y pues rápido. Pues no era como ahora, necesitabas a alguien que te pudiera decir. Entonces tengan mucha confianza de eso, ¿sí? Tienen habilidades, tienen herramientas que les pueden permitir solventar las carencias, que es normal tener carencias, ¿eh? Ya lo habíamos platicado, es completamente normal. Y obviamente si alguien nos contrata, pues, sabían cómo éramos. Ujú. Entonces ya no hay arrepentimiento. Sí, es como en el matrimonio, no, como que no sabías cómo era. Pues claro que sabía, ¿no? Entonces yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, aunque existe esta parte de la pose. Es esa situación y cuando es una campaña, a través, pues se ocupan los dos. ¿Sí? Eso es todo el chiste. La primera vez que escuché esto fue en el trabajo y me saqué de onda. Ujú. Entonces, tal vez les suceda, tal vez no. Yo sí me saqué de onda, son ese tipo de cosas en donde, pues no, jamás había escuchado esto, jamás había escuchado esto. Y pues si te sacas de onda una campaña, pues ¿qué será? Sí, o sea, te imaginas todo, ¿no? Extraterrestres jalando, no sé, vinilonas, ¿no? Y volando y exhibiendo el anuncio, pues te imaginas todo. Ujú. Pero pues es básicamente el hecho de cómo se va utilizando la jerga dentro de cada ámbito, ¿no? Y la jerga casi siempre son anglicismos, ¿sí? Entonces, nada más tengan conciencia de ellos, son anglicismos y pues bueno, de ahí partimos. ¿Qué es la comunicación? Pues va a ser el intercambio de signos, ¿no? Hemos comentado. Entonces, hay diferentes intercambios, diferentes tipos de intercambios de signos. El alfabeto fonético, ¿sí? Que es como nosotros tenemos estructuradas las palabras en nuestro idioma y en otros idiomas. Utilizamos muchos anglicismos, es parte, digamos que de la normalidad que se está viviendo a nivel mundial. Llegan palabras de otros países, se asumen, se consumen, se utilizan en nuestra lengua y de repente pues ya están apropiadas, pero eso pasa igual del español hacia otras lenguas, ¿no? Sí, da y vuelta. Dice de signos de todo tipo, entonces aquí por eso es importante la semiótica. Ujú. Para eso se estudia entonces la semiótica. Estamos hablando de los intercambios. Si estamos hablando, con todo gusto, Carla Paola, espero que sea esta. ¿Sí? Si nos estamos hablando de esos intercambios, ahora tenemos, gracias a ti por solicitarlo, ahora nosotros lo que tenemos, ¿sí? Es que saber que existen diferentes tipos de lenguajes. Hay lenguajes visuales. Ujú. ¿Son los más importantes? Sí. ¿Por qué? Porque nos permiten llegar a muchas personas con cierta distancia, ¿sí? Estableciéndolo en ciertos puntos a través de diferentes soportes. Eso flexibiliza, ¿sí? Y potencializa las características comunicativas, ¿sí? Que eso es lo que sucede dentro del fenómeno comunicativo. Y ahora habrá algo a lo que McLuhan le llamará la cultura visual. La cultura visual, de acuerdo a McLuhan, es que en el momento en el que se vuelve masiva la comunicación a través de las publicaciones impresas, es decir, la palabra impresa, entonces hay una transición cultural de la oralidad, el momento en el que, un momento histórico en el que pues la forma habitual de comunicarse era a través de la palabra hablada, a la llegada de ciertas tecnologías. A eso McLuhan le va a llamar la galaxia Gutenberg, en referencia a Johannes o a Juan Gutenberg. Entonces, esto va a ser una transición. Esa transición, sobre todo, un momento pues, muy potente, muy fuerte, será precisamente el de la ilustración. ¿Quiere decir que todo el mundo leía y todo eso en la ilustración? No, porque habían clases sociales. Pero sí había más personas en mejores condiciones para adquirir libros, había un desarrollo tecnológico sobre la imprenta, lo cual permitió una mayor cantidad de impresión de libros y el libro se va a convertir en algo muy parecido, ¿sí? Para ese momento de la historia, muy parecido al celular. Es decir, es una oportunidad de salirse de la realidad y será una de las herramientas de entretenimiento más importantes.
Y el libro se va a asociar con clases sociales. De ahí la proyección del concepto de cultura. O sea, si lees, eres culto, es decir, te pareces a alguien que tiene mucho dinero. Ujú. Y esta situación se utilizó discriminatoriamente en ese tiempo, ¿no? Para decir, yo sí estudio, yo sí leo, ¿sí? Y discriminar a las personas que no tenían acceso a la educación, ¿sí? Es decir, a las personas pobres, como sucede contemporáneamente, ¿sale? Eso es parte del contexto, pero de ahí vendrá el gran detonador en que esto se socializa, el libro se socializará, ¿sí? Debido a estas mismas reformas, a estas transformaciones que va a traer precisamente el marxismo, el pensamiento marxista, y entonces las personas tienen derecho a la educación. ¿Sí? No crean que le dio mucho gusto a las clases, a las élites, aceptar esa condición. No, por supuesto que no, porque es más fácil controlar a las personas que no tienen conocimiento. Y entonces estas reformas, exigidas obviamente por las masas, pues entonces van a pedir que la educación sea gratuita, ¿sí? Y va a tener laicidad, es decir, que no debe de intervenir la iglesia para la formación de las personas. El hecho de que tengamos o no una vinculación espiritual es bronca de cada quien, ¿no? Pero tiene que estar separada en nuestro país de la religión. Aún así, obviamente, pues bueno, hay escuelas en todo su derecho, ¿sí? Que van a tener ese apéndice, ¿sí? Es decir, como la Ibero, como todas esas escuelas de medios burgueses o de grandes burgueses, como de medios burgueses como La Salle o grandes burgueses como la Ibero, la Náhuac, sobre todo, el Tecnológico de Monterrey, pues van a tener, ¿sí? Una vinculación en algún sentido con algunas sectas o grupos religiosos. No sé cuál sea realmente la palabra, ¿sí? Y no lo digo peyorativamente, ¿eh? No, 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 o sea, es completamente respetuosa esta situación. Entonces, en ese sentido, está el medio de comunicación como la tecnología que nos va a ir modificando, ¿sí? La cultura visual será esa situación. La cultura visual a veces en nuestra área se utiliza como como saber hacer lecturas, ¿no? De mensajes, de haber visto obras y hacer. No, es una cuestión muy académica y eso obedece nada más a quienes nos dedicamos a esto. Porque he escuchado también muchas veces en la escuela que dicen, es que a la gente le hace falta cultura visual. Y les digo, no, 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 porque no puede resultar que ahora si alguien no entiende mi mensaje es culpa de la gente. No, si alguien no entiende mi mensaje es mi culpa, porque precisamente para eso soy un profesional de la comunicación. Para eso tengo que estudiar, ¿sí? Tengo que estudiar para yo llevar el mensaje, ¿sí? Voy a hablar de niveles, pero no porque este nivel, ¿sí? Pretenda señalar que es mejor que este otro. No, son niveles porque son diferentes, ¿sí? O distintos ámbitos comunicativos. Y los ámbitos comunicativos, como lo hemos mencionado, tiene que ver con diferentes factores, ¿sí? Hay, lo mencionábamos la semana pasada con el modelo de Bruno Munari, pues van a haber filtros y dentro de esos filtros están los filtros culturales. Se acordarán de eso. Les dije, vamos a platicar esta semana sobre ello. Entonces, los filtros culturales implica el manejo de ciertas formas de comunicación. También implica que va a haber cierta utilización de signos, ¿no? Colores. ¿Sí? Hay grupos sociales que se identifican por colores. O la bandera de colores. Entonces, hay una identificación, hay una vinculación. Si quiero ejercer una comunicación en torno a, pues lo prudente sería respetar precisamente lo que se está manejando dentro de un grupo cultural. Ujú. Y obviamente los grupos pueden ser muy grandes, como puede ser el caso de una religión en particular, no menciono cuál, ¿no? Una religión en particular, en donde hay varias personas adeptas, como puede ser un movimiento, como puede ser una corriente ideológica, ¿sí me explico? Y todas esas variables se tienen que estudiar ante una problemática de comunicación. Ujú. Esas variables, ¿sí? Se van a conocer como variables independientes
y variables dependientes. Es decir, si sucede A, entonces ocurre B. ¿Sí? B es dependiente de lo que suceda primero. Es decir, lo que pase con A. Se toman esas variables dentro de los procesos de investigación y entonces se van a establecer ciertas hipótesis. ¿Qué es lo que sucedería dentro de un protocolo de investigación, un proyecto de investigación? Uh-huh. Si nosotros tomamos determinados elementos comunicativos y los llevamos. Y en torno a eso van a girar, ¿sí?, las discusiones alrededor de la formulación del conocimiento. Uh-huh. Y ahí es donde estamos llevando estas teorías. Entonces, si McLuhan dice, por ejemplo, que el medio de comunicación nos transforma, ¿cómo lo veo yo en la realidad? Pues es completamente definitivo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? No necesitan decírmelo, no es una pregunta. Cuando sea una pregunta voy a insistir, es decir, es pregunta, sí, por favor alguien respóndame. Uh-huh. Entonces, ¿cuánto tiempo pasamos, por ejemplo, con el celular? En primera instancia, cerca de nosotros, ¿no? Primera instancia. Eh, hay una palabra se hace para referirse a esta cercanía. Entonces desarrollamos un apego, esto ya modificó la conducta, porque es el traer el celular implica que seguramente vamos a agregar ciertos artilugios como un protector para el celular, ¿sí? Un espacio específico para el celular, ajá, dónde lo vamos a colocar, cómo estamos vinculándonos comunicativamente, ¿sí? Cómo nos vinculamos con las personas, asumir que ciertas personas de determinadas edades, por ejemplo, no les gusta o no toleran una llamada telefónica, y entonces en eso se establece precisamente ese tipo de cambios. Cuando escuchábamos a alguien, cuando yo era niño, joven, cuando escuchaba a alguien mayor, adulto mayor, hablando por teléfono en las casetas de teléfono, en donde le poníamos unas monedas y en otro momento una tarjetita que comprábamos con cierto saldo y ya hacíamos la llamada. Entonces la persona, me tocó ver varias personas que tomaban el teléfono y le hablaban muy fuerte, ¿sí? Asumiendo en su pensamiento que la persona estaba muy lejos y había que hablarle más fuerte por la distancia, en relación a la distancia. Y hay personas que volteaban a ver, ¿sí? Necesitaban la vinculación, ¿sí?, el altavoz para, sí, para poder, no sé, como visualizar o tratar de ver a la persona. Uh-huh. Y entonces, dentro de las características que van a aparecer es que la comunicación se da en tiempo real, ¿sí? Es decir, puede estar a muchos kilómetros de distancia, pero la velocidad a la que viaja la comunicación está asociada con la velocidad de la luz. Es decir, es instantánea. Estás hablando con otra persona, como lo hacemos nosotros, a algunos o varios o muchos kilómetros de distancia, y estaremos entendiendo que es en el mismo momento. Entonces, esto va a modificar la percepción de la realidad. Al haber una modificación sobre la percepción de la realidad, entonces va a haber cambios en torno a nuestra conducta, ¿sí?, y a cómo percibimos también la realidad. Estos, obviamente, van a ser estudios que van a permitir ir analizando, conociendo cómo es que se va dando esa transformación. Entonces aparecerá un libro como el titulado Culturas Híbridas, ahorita lo estoy viendo aquí, de Néstor García Canclini, en donde esto va a gestar a lo que él llamará las culturas híbridas, ¿no? El título del libro, que viene la mezcolanza en términos comunicativos por las diferentes vías de comunicación, y entonces las sociedades van a perder cierta homogeneidad que contenían. Y entonces habrá grupos dentro de los grupos y las vinculaciones comunicativas en ese sentido serán más complejas. Por eso es muy importante acercarse a los estudios sociológicos, psicológicos y en algunos casos también a los estudios culturales que puedan permitir conocer cuáles son esos cambios, ¿sí? Y obviamente incluso encontrar algo que no moleste a alguien, a un tercero,
¿sí? Dentro de las comunicaciones. Entonces, habrá marcas como el caso de Bim, sí creo que sí es Bimbo, el que hace el negrito, el que hoy se llama Nito. Entonces, hubo algunos grupos de personas que, pues, aparentemente pues, se ofendieron y entonces la marca tuvo que cambiar el nombre del producto. Y esa es una forma de mantener la vinculación sin que algunas personas sientan algún tipo de agresión o de ofensa alrededor de, ¿sí? Entonces, este intercambio de signos, ¿sí? No nada más es, yo creo que esto les va a gustar, no, ¿sí? Hay comunicaciones que necesitan una carga de efectividad muy pulcra, ¿sí? Muy exacta, y en ese sentido, esa carga comunicativa, porque puede haber temas que son delicados, pues tiene que buscar precisamente que no exista una afectación para que ésta pueda llegar de la mejor manera, interpretarse de la mejor manera y obviamente alcanzar una respuesta, que en este caso, a la respuesta, pues la respuesta sería la detonación y lo que se busca es afectar la conducta de las personas. Seguimos, ¿sí? Ya ahorita ya con esto vamos a poder avanzar en las diapositivas. Entonces, intercambio de signos de todo tipo, semiótica, en el que intervienen nuestros sentidos. Uh-huh. ¿Cuáles sentidos? Pues tenemos 5 sentidos. Uh-huh. La visualidad definitivamente es la más importante, pero no desestimamos a los otros sentidos como receptores para aprender o conocer la realidad. Esta se ejerce de manera personal e impersonal a partir de propósitos o necesidades individuales y o colectivas. Definición. David Berlo es el libro que les compartí. La teoría de la comunicación supone que la comunicación constituye un proceso. ¿Se acuerdan que hablábamos del proceso cuando mencionamos emisor, mensaje, receptor? Dice, es decir, una estructura cuyos elementos se interrelacionan en forma dinámica, ¿no? Y mutuamente influyente. ¿Sí? La explicación de verlo es que si yo lanzo una comunicación y tengo una respuesta, en el momento que lanzo una comunicación, ¿sí? Las personas reciben una información, procesan, uh-huh, y hay una respuesta. Y sucede lo mismo, procesamos. En nuestras áreas, diseño, mercadotecnia y publicidad, pasa lo mismo. Lanzamos una comunicación, una vez que hay una respuesta, ¿sí? Tal vez modifiquemos la estrategia. Uh-huh. Entonces, aquí lo que sucede cuando no hay una intencionalidad como la de nuestra profesión, entonces lo que se modifica, ¿sí? Son los pensamientos, son las ideas, pero al final de cuentas hay un cambio. Uh-huh. Después dice, es decir, una estructura cuyos elementos se interrelacionan, ¿sale? Eso es muy importante. Hay una interacción y hay una interrelación entre los participantes dentro de una actividad comunicativa. La teoría de la comunicación analiza los procesos comunicativos, así como los factores que intervienen en el impacto de este. El impacto es lo que nosotros buscamos generar. ¿Sí? Hay un impacto en las comunicaciones. Bueno, en la mayoría de los casos, el impacto que buscamos está preconcebido. ¿Qué es lo que queremos que hagan las otras personas? Si trabajo en lo social, pues quiero que dejen de estar molestando a la gente. Uh-huh. Entonces hacemos unas campañas contra el bullying. Estamos hablando del mercado, ¿sí? Que es el otro segmento. Pues entonces lo que quiero es que compren, ¿sí? Lo que quiero es que tomen mi Uber. Uh-huh. Y ahí, si se toma, quiere decir que algunas personas reaccionaron al impacto, pero también se debe de generar una estimación de que hay personas que no van a reaccionar a la propuesta comunicativa. Entonces alguien dirá, no, pues yo no, prefiero tomar mi camioncito, yo prefiero tomar el metro, se acabó. Y sale muy caro pagarlo. ¿Sí? Y esto puede ser porque las personas o no tienen el recurso o simplemente sí, más bien sencillamente dicen, pues prefiero ahorrarme la lana, ¿sí? Y me voy mejor en el transporte público. Uh-huh. Ese será uno de los grandes dilemas dentro del mercado. ¿Sí? A veces se dice, es que Coca-Cola es el competidor de Pepsi. Decimos, no, o depende. Uh-huh. Porque, como insisto, no es homogéneo, ¿sí? Sino se va dando por sectores. Hay sectores en donde en una parte de la población va a preferir una marca que la otra. Hay sectores, ¿sí? Otra. Y de manera global, lo que se establece es quién tiene una parte mayúscula del mercado.
Ujú. Y además el mercado, esta refresquera lo tienen dividido. Estrictamente no hay competencia entre esas marcas. Ujú. Hay una división del mercado. ¿Sí? Yo sospecho, sin conocer, jamás he tenido ningún trato con estas laboralmente, con estas marcas. Entonces, yo lo que sospecho es que se repartieron el mercado, ¿sí? Que es una actividad gangsteril que suelen utilizar algunas organizaciones. Entonces, la transmisión de la comunicación, ¿sí? Dice el modelo básico de transmisión, esto ya lo revisamos, es una de las primeras maneras de acercarse a la teoría comunicativa. Ujú. Entonces, cuando empezamos a estudiar diseño, al menos así pasó conmigo, en nuestros cursos nos hablan, hay un emisor, un mensaje, un receptor. Entonces, nosotros mandamos el mensaje se va hacia un medio de comunicación o viajará en un medio de comunicación o estará establecido en un medio de comunicación y alguien lo recibe. Y lo que hay que buscar es que esa persona cambie la conducta. Ujú. Y ya el ejemplo era, pues bueno, si hacemos un cartel, porque en ese tiempo todo era cartel, si hacemos un cartel y lo vamos a dedicar nos vamos a enfocar hacia el tabaquismo. Quien tiene el hábito del tabaquismo, cuando vea nuestro cartel, tiene que arrojar el cigarro. Después entiendes que no son los procesos tan sencillos, que es una forma de exageración para que nosotros entendamos cómo funciona, ¿sí? O cómo tendría, o cuál sería el ideal del funcionamiento de la comunicación. Ujú. Pero definitivamente no es así de fácil. ¿Sí? No hacemos ese tipo de magia. Podemos tener incidencias muy importantes, eso es definitivo, ¿sí? Pero tenemos que saber en dónde, ¿sí? O en qué momento van a aplicar esas incidencias. En el caso del tabaquismo, tal vez si se hubiera completado esta explicación en su momento, hubiera tenido mucha claridad desde hace muchos años sobre qué era el diseño y cuál era el nivel de impacto que puede llegar a alcanzar, y hubiera sido a través de complementar la explicación, ¿sí? Que era, pues bueno, eso no se puede lograr, ¿sí? Es una exageración para que ustedes comprendan, pero nosotros podemos atender de manera eficaz desde la parte preventiva. Es decir, no podemos cambiar a alguien que tiene la adicción. Ujú. Tal vez si tuviera el control de los medios y estar bombardeando de manera constante y permanente, pero ¿quién va a querer pagar eso? Pues nadie. Ujú. Pero en la parte preventiva, sí. La parte preventiva, si le avisamos a la gente que es dañino y se buscan diferentes estrategias, cómo subir el precio de ciertos productos, entonces las personas disminuirán, ¿sí? Se va a disminuir el impacto, ¿sí? En este caso de consumo. Ujú. Entonces ahí aparecen las estrategias que viajan en términos comunicativos, como es el alza del precio, y se da un aviso en medios de comunicación, como las noticias, los cigarros subieron de precio, ¿no? En no sé qué por ciento. Y entonces se prioriza, y eso es un efecto, un análisis que se revisa a través de la economía. Ujú. Y hay algo que les había platicado que se llama psicología económica. Entonces se pondera, esa es la teoría, ¿sí? Y la teoría diría que la gente va a ponderar. Ujú. Y nos regresamos a Maslow. Ponderamos qué es más importante, antes de a lo mejor la vivienda. ¿Sí? Pues, todavía antes que la vivienda, pues lo más importante es comer. Y esos estudios de mercadotecnia, efectivamente, la mayor parte del dinero que se invierte en las personas, desde, pues sí, sobre todo en los de menos recursos, pues es en la comida. Y entonces, cuando se hace un estudio de mercado, se sabe de antemano que por la parte biológica, pues algo que se va a vender siempre es la comida. Por esa razón, lo que más vamos a encontrar de negocios son negocios que venden comida. Ujú. Y pues bueno, ahí va a haber mayores posibilidades de tener éxito. Ya habrá otras variables que hay que considerar. Ujú. Pregunta, ¿vamos bien? ¿Andan ahí? Primero, ¿andan ahí? Sí, profe. Gracias, gracias. ¿Va todo bien? ¿Sí? ¿Está quedando claro? Sí. Sí, gracias. Excelente. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias, Miss. Bueno, pues ahí va. Entonces, ahí está el rollo. Me preocupa, sobre todo,
que vayan comprendiendo cómo es la teoría. La teoría no es llegar y tirar un rollote así en un lugar donde están trabajando, no, son situaciones así cortitas, sencillas. Si está sucediendo esto, entonces puede pasar esto. Ahí está insertada la teoría, que es lo que les menciono. Teoría es este medio de comunicación está captando a la mayor cantidad de jóvenes y entonces, por lo tanto, pues tenemos garantía de que esos jóvenes que son a los que estamos buscando, ahí lo van a ver, hay más posibilidades. Ujú. Y estas explicaciones sobre la elección de los signos, de buscar conocer a las personas en estudios culturales, ¿sí? En análisis sociales, etcétera, ¿va? Entonces nosotros lo utilizamos al revés, acuérdense. Esto, esto es el principio de estas profesiones. ¿Sí? Corresponde a la ciencia de la comunicación. Y la ciencia de la comunicación nos provee estudios sobre lo que sucede de esta manera. En publicidad, en medios de comunicación como noticieros, como chismes, como lo que sea. Y ahora lo que nos vamos a hacer dentro de esta teoría, vamos a dividir al mensaje, ¿sí? Que de esto va a depender en parte el impacto de la comunicación. Impacto lo estamos utilizando como la fuerza que va a modificar la conducta, ¿sí? De una persona. ¿Sí? Creo que les había platicado de una estrategia de un padre que aplicaron en la Ciudad de México, no sé si se la volaron de otro lado, pero es una genialidad sea de donde la hayan obtenido. Y el principio es bien básico, pero son precisamente las estrategias más geniales. Si yo le digo a la gente en un spot, cuida tu salud y esto, o sea, a nadie nos gusta que nos estén diciendo ese tipo de cosas, y menos a la gente joven. No, no, no nos gusta, bueno, cuando llega joven, pues no te gusta que te estén recomendando, ¿sí? Hasta que llega alguien, obviamente, a quien puedas admirar y te dijo lo mismo que te dijo otra persona, pero entonces sí lo aceptas, pero eso es más complicado. Son procesos más costosos. Entonces, lo que hicieron, pues, fue dictar, ¿sí? Una ley. Dijeron, se permite, se prohíbe. Déjenme corregir esto. No sé si fue emisión de una ley, pero algo así, algo así. Lo corrijo, sí, la verdad no recuerdo exactamente. Pero se estableció en Ciudad de México que en los negocios, en donde se vendiera comida, deben quitarse los aleros. Ujú. Y entonces pasan algunas personas que están encargadas precisamente dentro del gobierno de la Ciudad de México a revisar que eso se cumpla. Entonces se retiraron y resulta que culturalmente, yo lo veía en la familia, no fui consciente de eso hasta que vi esa campaña. Entonces resulta que sí, en las familias está el salero en medio de la mesa, que es la tradición, y la gente sin haber probado el alimento ya le estaba echando sal. Sin haber ya degustado si era de consideración el haber colocado sal. Pero bueno, son conductas que se adquieren culturalmente. Lo único que se hizo fue quitar el salero. Eh, Munari habla precisamente de la parte operativa. ¿Se acuerdan del proceso de comunicación? ¿Qué tanto me cuesta el desarrollar la comunicación? Si me la pones enfrente, en el metro, pues ahí está, pues, voy sentado durante 20, 30, 40 minutos y voy a ver el mensaje como 500 veces. A eso se refiere Munari con los procesos. Es brillante ese tipo de análisis, bien sencillo, pero son brillantes. Y entonces, si no ves el salero, la conducta se va a limitar, salvo alguien, se va a limitar. Porque esto implicará un proceso. ¿Me puede dar sal? ¿Sí? ¿Me puede acercarnos? Es un proceso que algunas personas, pues vamos a decir, qué bueno, ya mejor como así. Ujú. Y entonces con ese proceso se disminuyó, ¿sí? Esa conducta. Es una estrategia de comunicación, ¿sí me explico? Y no requirió de una serie de mensajes, porque insisto, vamos a generar resistencia hacia ello. Mariano dice, o la prohibición de las mascotas en las cajas de cereales. Esa es una forma distinta de comunicación, ¿no? También muy importante, ¿sí? Son formas que se han ido implementando,
¿sí? ¿A través de qué? Pues del conocimiento cultural, de la conducta, ¿sí? La cultura es la conducta. Ujú. Y quien estudia la conducta desde un enfoque es la psicología. Pero hay otra ciencia que estudia la conducta desde otro enfoque, la sociología. Y hay otra que estudia la conducta desde otro enfoque, que es la antropología. Por favor, Danaí. Muy Bueno, bien. bueno, pues también algo que me llama la atención es el cómo, a pesar de que se implementan, digamos, nuevas estrategias para tratar de comunicar que ciertos productos no son buenos para nosotros, de igual manera como que no se cumple su objetivo. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, lo que dice Mariano con las mascotas, que buscaban ser menos atractivos visualmente para los niños para que dejaran de consumirlos. Y aunado a esto llega como el empezar a usarlos ellos, pero Ajá, sí. igual es algo evidente que los sellos no ayudaron realmente en nada. O sea, tal vez sí, ya somos más conscientes de que Ujú. las papas que Coincido vamos contigo, a ¿eh? tienen exceso de sodio, pero igual es como, pues sí, pero pues a mí me gustan estas papas, y me las voy a comer. Entonces, siento que aunque se intenten implementar nuevas estrategias, no siempre van a generar el impacto, la conciencia en nosotros. Coincido completamente, Danaí. Yo creo que fue muy bueno. Alguien se atrevió, ¿sí? Pero lo que yo llego a comentarles al respecto es que el Estado siguió siendo tibio. Teníamos estados que perniciosos, dejaban que las empresas hicieran lo que quisieran. Llega un estado, hace algunos cambios reales, algunos muy limitados, como lo que acabas de mencionar, y en eso coincido completamente. ¿Lo detuvo? No, no. El asunto tiene que ver con las empresas. Las empresas se enfurecen y se jugó a la política, ¿no? Y el Estado dice, si hago, como que hago, pero no me meto en tantos problemas, porque la campaña tendría que complementarse con otras formas. Trabajar en las escuelas, por ejemplo. Hay algo que se llama escuelas para padres, en donde se nos cita a ciertas reuniones y demás, y en esos lugares son los apropiados. ¿Sí? ¿Qué le estás dando de comer a tu hija, a tu hijo? Ujú. Hay lugares en la misma ciudad, yo he visto que tienen bebés, les echan en la mamila, les echan la Coca-Cola y presta para la trompa de la chamaca, el chamico. Ujú. Y no es desconocimiento, ¿sí? Realmente no es desconocimiento. La gente sabe, sabemos que nos hace daño, ¿sí? Sabemos que les hace daño. Lo que pasa es que tenemos que estarlo recordando de manera constante. Esa es una de las premisas teóricas de la comunicación. Si yo no repito constantemente en ciertas cosas, ¿sí? Entonces, esto se va a olvidar. Que una de las situaciones que pasó con las etiquetas tiene que ver con eso. A eso me refiero con la tibieza, ¿no? De lo que viene apuntada Danaí, que no siguieron insistiendo. Acuérdate, que si tiene los sellos, esto es perjudicial para ti. Ujú. O sea, no se continuó. Y entonces, al momento, sí hubo un impacto. Primero descubrimos que estábamos comiendo puras porquerías. ¿Sí? Fue lo primerito, pero ya después ya no se les ocurrió, bueno, sí se les ha de haber ocurrido, sí lo saben, espero, pero no siguieron con la campaña. Las campañas son constantes, permanentes. Ujú. Ya les platicaré una cosa que me pasó cuando estaba viviendo en Cuba en relación a ese tipo de campañas, me pareció extraordinario. Medios de comunicación masivos, la elección, muchas gracias a mí. ¿Sí? Medios de comunicación masivos, medios de comunicación, hay que distinguir, los medios de comunicación tienen que ver con los sentidos, esto es lo que hay que elegir, los medios de comunicación, por dónde vamos a transmitir, y entonces, ahora sí, construimos el mensaje. Es un proceso. Primero planeo, planifico y demás, y después construyo el mensaje. A veces los procesos es, a ver qué se te ocurre, haz el mensaje y después, pues, ¿a dónde lo mandamos? Ah, pues yo creo que a Facebook. No, no son los procesos. Ujú. Y los procesos son importantes. Por favor, Carla Paola. Sí, Hola, perdón. por Hola. favor. Igual con lo que comentan de los sellos y todo esto, pues también creo que también tiene mucha relación en cuanto con el capital con el que se manejan este tipo de productos, que ya pues realmente pues estamos hablando de empresas millonarias, ¿no? Empresas que Sí, realmente pues su
producción al día pues son millones y millones de empaques de papas, de panes. Y aún así, incluso con estos ¿Cierto? se conocieron que todo eso, pues realmente no, o sea, realmente no son lo que aparentan ser, pero pues finalmente, pues hablando también, pues que nosotros, o la mayoría de nosotros pertenecemos a un sector medio, o sea, medio bajo, así, pues realmente es lo que tenemos al alcance de los niños, ¿no? Y también como estudiantes, ¿qué es lo más rápido que nos pueden vender? Unas papas, un refresco, un jugo. O sea, realmente también el alcance que hay o lo que tenemos a nuestras manos, como Claro, son los productos vegetales, todo eso, son una, más caros también, dos, se necesita mucho cuidado de eso y poca gente lo consume, entonces realmente, o sea, sí, por ejemplo, ahí en la escuela podrán vender fruta y jugos, pero pues es como, es una mínima parte de lo que venden, ¿no? Que venden pues también tortas, hot dogs, pizzas, pero pues realmente sí es porque también nuestro tiempo es muy limitado, ¿no? Tan solo de las comidas, el tiempo para que nosotros nos demos para preparar, no sé, llevar algo a la escuela pues también es muy poco, ¿no? Porque pues ya le restamos horas a nuestro sueño, porque pues a veces a eso le incluimos que a lo mejor tenemos una carga excesiva de trabajo por la escuela, o si estamos trabajando, o si también estamos haciendo ejercicio, o si tenemos alguna otra actividad, inclusive fuera de estas actividades, pues realmente los tiempos ya son muy limitados, ¿no? Entonces, creo que también a eso le va que también las personas o las verdulerías, todos este tipo de negocios que venden este tipo de frutas o verduras o alimentos, pues también aprovechan, ¿no? Aprovechan también ciertas temporadas en donde algunos alimentos son exageradamente caros, ¿no? Por ejemplo, ahorita el aguacate es carísimo, y el jitomate y la cebolla la subieron. Entonces es como que, o sea, sí es un balance en donde dices, pues por tiempo y por economía, pues me conviene comer esto, ¿no? Aunque por salud y todo lo demás realmente no sea lo más conveniente, ¿no? Y realmente también, por ejemplo, las campañas que son de salud, pues realmente no tienen, no llegan a la misma cantidad de gente como lo hace a lo mejor un comercial de Coca-Cola o todo ese tipo de industrias. Pero pues bueno, ese no será mi comentario. excelente tu análisis, excelente. Entonces, tenemos la otra parte, que es la fuerza, tienen la comunicación, son las grandes transnacionales. Miren, ya se nos va a acabar el tiempo, nos falta un montón de cosas. Sí, que las he estado sintetizando. Descansen 3 minutos y cerramos los últimos 10 minutos con todo lo que pueda, ¿va? Descansen un momento, cuando menos 3 minutos. Estírense, si pueden tomar algo de agua. Agua, ¿sí? Háganlo. Aquí estoy al pendiente de ustedes y 3 minutos regreso.
Muy bien, pues vamos por 10 minutos de clase. El- los ejemplos que nos han dado, todo eso nos ayuda mucho para lo que se ha planteado en relación a la teoría de la comunicación. Voy a agregar que estos son algunos modelos de comunicación, como el emisor, mensaje, receptor, en donde, pues bueno, se han hecho preguntas como el caso de Laswell, quien envía, se buscan las características, qué dice el mensaje, se estudia al mensaje, en qué medio se estudia el medio, a quién se estudia, quién recibe, y antes se hablaba de efecto, ¿no? Y después se habla de impacto. Pues bueno, son cosas, ¿no? Que pasan académicamente y que algunas personas retoman y demás. En el caso de Jacobson, él va a hablar del contexto, que es el fenómeno que está a nuestro alrededor y que, pues, no lo mencionaba Carla, ¿no? Pues depende del nivel socioeconómico. Son variables que se estudian para determinar cuáles pueden ser ciertas conductas, ¿no? Entonces, el contexto es muy importante. O el de Shannon y Bieber, que va a hablar del ruido. ¿Recuerdan que les decía, Munari está hablando de factores culturales, factores operativos? Ay, se me fue el otro. Ahorita si me acuerdo se los digo, ¿va? Entonces, esos son o pueden ser las fuentes de ruido. Esto nos lleva, ¿sí?, a estudiar a la ciencia de la comunicación desde esto que se conocen como niveles de comunicación. ¿Se acuerdan que les había ya hablado de esto? Y entonces, cuando se ejerce, ¿sí?, o se analiza o se estudia un tipo de comunicación como la intrapersonal, pues bueno, lo idóneo es acudir a la psicología en ciencia de la comunicación. Cuando se estudia la comunicación interpersonal, va a venir el conjunto de dos ciencias. Como les decía, la conducta se estudia desde la psicología, la sociología y por acá está la antropología. O sea, no es algo que yo inventé, ¿sí? Ni se me ocurrió en ese momento, no, está establecido. Ujú. Entonces, quiere decir que la ciencia de la comunicación se apoya en otros conocimientos. ¿Por qué no lo haríamos nosotros si nuestra profesión dice diseño y comunicación visual? La comunicación social, a partir de esto, la comunicación se vuelve todavía más compleja. Ujú. Ya estás hablando de grupos. Y cuando hablamos de grupos dentro de una organización, si una empresa, pues si hablamos de una empresa mediana, pequeña, mediana, pues no es tan complicado. Pero cuando hablamos de transnacional, la comunicación institucional o grupal es sumamente compleja. Y es qué decir de la comunicación social. Ujú. Hay departamentos que se llaman de comunicación social. En la facultad, en nuestra facultad tenemos un departamento de comunicación social. Ya les platicaba que trabajé yo en el Departamento de Comunicación Social, en el DIF, en el Estado de México. Y pues bueno, generalmente comunicación social pertenece a órganos gubernamentales. ¿Sí? Ahí estaba ya nuestro medio tiempo cercanito. Ujú. Y vamos ya muy rápido a mencionar algunas teorías comunicativas. De acuerdo a la marcha, el desarrollo, sí, la transformación de las teorías de la comunicación, ¿sí?, se van a ir haciendo algunos planteamientos. Una de las primeras teorías que va a aparecer a principios del siglo XX es la teoría de la bala mágica. Ujú. Y esto va a tener que ver con una campaña de propaganda que se desarrolló en Inglaterra, donde un militar señala al espectador y dice, te necesito, ¿no? Tu patria te necesita. Que después dará origen al tío Sam, que es el más conocido. Ujú. Pero en Inglaterra, ante la posibilidad de la invasión de los alemanes, entonces se busca que ciertas personas salgan a la defensa de la patria y empieza el proceso de reclutamiento. Y como la campaña fue tan efectiva, se le consideró la teoría de la bala mágica o de la aguja hipodérmica. Lo pueden consultar en el texto de David Berlo. Y esto se debe a que se pensó que porque estaba en los medios de comunicación la gente hacía lo que veían los medios de comunicación, pero no se consideraron muchas variables, ¿sí? Una de ellas es que había definitivamente un arraigo muy potente sobre el nacionalismo, ¿sí? Había un arraigo muy potente sobre el romanticismo de lo que es una guerra. Ujú. Es decir, trascender. ¿Sí? Muero,
trasciendo. Ganamos trasciendo, históricamente. ¿Sí me explico? Eso vuelve potencialmente muy fuerte, ¿sí? Las posibilidades de reacción. Entonces, bueno, vendrá una serie de postulados, ¿sí? Como esto, ¿no? Que es el poder de la propaganda, va a desatar una serie de planteamientos, ¿no? Que esto es en relación precisamente a lo que sucedió en la Primera y Segunda Guerra Mundial, desarrollo de propaganda intensiva, es decir, se dan cuenta de que la propaganda tiene que ser así, la comunicación en publicidad es así y la propaganda es así, están duro y duro, ¿sí? Hasta que se fija un concepto. Si esto lo llevamos a términos sociales, pues tendríamos cambios radicales en lo social. Ujú. Entonces, el asunto es, no lo explicaba muy bien Carla Paola hace un rato, pero ellos tienen el poder económico y les interesa que sus empresas vendan, entonces van a invertir, además, ¿quién va a pagar esa inversión? Consumidores, porque el costo de la propaganda, la publicidad, se la van a incorporar al precio del producto. Si me explico, es el riesgo, hay un riesgo definitivamente, pero va a estar ahí insertado. Los tipos de efectos, ¿no? El impacto, son diferentes los tipos de efecto de impacto, ¿no? Que esto es el hecho de cómo lograron que los militares, los soldados, se fueran literal, alegremente a la guerra. Ujú. Entonces, hay toda una serie pues, de contenidos que van a provocar eso, ¿sí? Información o matemática, Shannon, Lieber van a proponer que es posible cuantificar el coste de un mensaje en relación al tipo de impacto, ¿sí? La comunicación. Entonces, hay una serie de cuestiones que van a ser medibles. ¿Sí? Eso se lo debemos a la mercadotecnia. No, se deben a estas teorías sociológicas, teorías comunicativas, teorías psicológicas que a lo largo de la historia han estado buscando la medición, solo que la medición ahora se llevó al mercado, ¿sí? Que esa es la gran habilidad, insisto, de la mercadotecnia. Ahora nosotros lo que tenemos que recuperar son las experiencias y mejorarlas dentro de nuestro quehacer en el diseño estructural funcionalista. Laswell propone que el objetivo era funcionar correctamente, un equilibrio, lo que los medios tienen una función social, ¿sí? Esto es precisamente por la cuestión funcionalista, es decir, los medios deben de estar al servicio de la sociedad y de la cultura, y el funcionalismo evidentemente va a tener un toque marxista. ¿Sí? Pensar en la sociedad, pues no todo el mundo va a pensar en la sociedad. ¿Sí? La crítica en la escuela de Frankfurt, Marcuse, Habermas, entre otros, van a escribir sobre los conflictos como parte que va a componer las contradicciones y las situaciones que se van a presentar en la sociedad capitalista. ¿En función de qué? De los medios de comunicación. Cómo se crean esas contradicciones, cómo están establecidas, cómo vivimos de una forma, nos comportamos de otra, ¿sí? Es al tipo de ese tipo de relaciones que se van a dar dentro de las sociedades a partir de lo que se construye en los medios de comunicación. Alguien muy pobre, ¿sí? Que decimos mucho en los análisis, alguien muy pobre defiende al gran capital. Pues bueno, es antilógico, pero obviamente si son personas que están siendo bombardeadas, como nuevamente el ejemplo que nos daba del contexto, Carla, pues no hay mucho que hacer. Ujú. Y entonces, pues cedemos, terminamos en esa misma instancia. Los efectos, Weber y Durkheim van a escribir que el fin único de la comunicación era transmitir mensajes o información. Esta teoría hizo que los dueños de los medios buscasen manejar, ¿sí? De forma más racional la información. Es decir, se controla desde las organizaciones, las empresas, las informaciones. Entonces, cuando hacemos comunicación social, es decir, para la sociedad, ahora hay que ir en contra también de las organizaciones. Por eso, las personas que son verdaderas luchadoras en términos sociales, a veces las eliminan. Son situaciones bien delicadas, poco se habla de eso. ¿Sí? No porque yo le hable, pues alguien va a eliminarlo. No, pues eso pasa en la realidad. Está en la realidad y la gente que verdaderamente defienden, ¿sí? Los bosques y todo eso, pues los asesinan. Nadie sabe ni siquiera quiénes son. Y utilizan artilugios como ciertas personalidades para decir, es que hay una lucha contra la contaminación y todo eso.
Y entonces eso sirven como canalizadores para que nosotros nos desahoguemos. ¿Sí? Hay alguien que está luchando, entonces levanto la voz y demás. Pero no, pues nada más funciona a nivel red social en algunos segmentos sociales, pero no va a tener verdaderamente ningún impacto. El impacto se mide en las selvas, el impacto verdaderamente ocurre en los bosques, en los ríos, donde están las mujeres, hombres, las personas, seres humanos que están luchando contra el deterioro y demás. Y entonces muy pocas veces vamos a saber de esas personas verdaderamente, de quienes sí están luchando. Los que aparecen en medios, todo lo demás, esos no son luchadores sociales. Los utiliza el mismo sistema para que, como canalizadores, se habla de sus canalizadores, de la rabia, de la frustración y de todo lo demás. Ya en otro momento platicaremos sobre ello. Poblan habla sobre los efectos que los medios logran en el público, una disculpa, pero a diferencia de la teoría de los efectos, esta comprende que la gente se deja persuadir de los medios si esta quiere. Esto es muy importante. Uh-huh. Se ha creído siempre que las personas somos tontas. ¿Sí? Sin embargo, esta gran aportación de Poblan, coincido, o más bien yo coincido, alguien puede no coincidir, ¿eh? Yo coincido que las personas a veces nos dejamos llevar. ¿Sí? Y permitimos ese nivel de persuasión. Y la agenda para Lippmann, los medios de comunicación acogen los temas sobre los que se habla, se discute, así como la importancia de su orden y manera de transmitirlos. Esta es muy importante, es decir, los medios establecen una agenda, pero es una teoría antigua. Esta teoría se complementa, no es que esté mal, se complementa con la tecnología contemporánea. Las personas elegimos qué queremos. Ustedes ven televisión porque todo el mundo en la televisión nos dicen que la veamos, sin embargo no la vemos, ¿no? Vemos otras cosas y elegimos de buena o mala manera, con cierta amplitud o reducción de temas, pero elegimos, ¿no? Entonces se complementa, ¿sí? No, no está bien una ni la otra, las dos son complementarias. Aguja hipodérmica se las acabo de platicar, que es la que se conformó pensando que los medios de comunicación simplemente nos impactaban, y la semiología, y que esta es fundamental para nosotros, en el análisis de la relación de los signos con los valores, discursos, se utilizan ciertos signos, los cuales nos pueden impactar. Cuando vemos mensajes, vemos signos, vemos símbolos. Se utilizan mucho los símbolos para orientarnos, para llevarnos para tratar de llevarnos a sus ciertas partes que circulan en una sociedad hacia una persona que usa un traje, será identificada con una cierta profesión, ¿no? Finalmente, los estudios culturales, para Williams, era una forma crítica de analizar la realidad. ¿Sí? Los estudios culturales, o sea, no hay una cultura, ni siquiera en nuestro país, sino hay, disculpen la expresión, hay un chingo de culturas. Uh-huh. Por eso es tan complejo todo esto. Finalizamos con esto, consideraciones. Tienen las diapositivas, ¿sí? Por eso no me preocupa. Las personas toman decisiones conscientes e inconscientes acerca del uso de los medios. Completamente. A veces somos conscientes, a veces no. Las personas son conscientes de sus necesidades que tienen al respecto de los usos de los medios. Coincido yo con eso. Las personas seleccionan los medios que les son más útiles. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Y entonces, eso yo no lo decido. Por eso tengo que estudiar esto para cuando quiero comunicarme. ¿A dónde quiero llegar? Pues tengo que saber qué es lo que está usando, ¿sí? Ciertos grupos sociales. ¿Sale? Disculpen por la demora. Les debo 5 minutos. Que tengan excelente tarde. Cuídense mucho. Disfrútenlo. Estamos en el ombligo de la semana. Estamos en el ombligo del semestre. ¿Sale? Muchas gracias por su atención, participaciones, compañía. Nos vemos el próximo martes. Gracias, profe. Adiós, profe. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. profe, hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego, Gracias. profe. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Igualmente.